Muchas gracias por su asistencia el día de hoy, ¿no? A este pequeño webinar. Básicamente, el tema elegido es un tema que viene siendo recurrente ciclo a ciclo, en el que tratamos de repasar de manera sucinta, de manera high level, los principales pronunciamientos y recientes también en materia tributaria por parte de la Corte Suprema. Entonces, este, este webinar, como les indicaba al inicio, es una suerte de pequeña introducción al curso que arranca el 31 de marzo, ¿no? Entonces, eh, vamos entrando un poco en lo que es la materia del día de hoy. Y quiero comenzar esta exposición en primer lugar con lo que respecta al alcance en la vinculatoriedad de las sentencias de casación, ¿no? Porque, de hecho, como quizás ustedes sepan o quizás si no están muy familiarizados, eh, las controversias tributarias aquí en el país se suscitan por lo general como consecuencia del despliegue de las facultades que detenta la administración tributaria, ¿no? Ya sea la facultad quizás de determinar la obligación tributaria, la facultad de hacer o de poder recaudar, ¿no? La facultad de sancionar. Entonces, dentro del despliegue de estas facultades, en no pocas oportunidades la administración tributaria pues comete ciertas arbitrariedades, vulnera ciertos derechos de los cuales el contribuyente es titular, ¿no? Entonces, es en ese marco de la relación entre el contribuyente con la administración tributaria que se suscitan este tipo de afectaciones a la esfera jurídica del administrado, lo cual predispone que por lo general, al término de un procedimiento de fiscalización, el contribuyente en ejercicio de su derecho de defensa, pues presente un recurso de reclamación, el cual da inicio a lo que es pues un litigio a nivel administrativo, ¿no? Y el litigio tributario tiene dos vías. Una primera vía en lo que respecta a la vía administrativa, compuesta por dos etapas, ¿no? De reclamación y de apelación ante el Tribunal Fiscal, y una segunda vía que es ya propiamente la vía judicial, ¿no? Y esta vía judicial tiene tres instancias. Una primera instancia ante un juzgado tributario, una segunda instancia ante una sala tributaria y una tercera instancia ante lo que es la Corte Suprema como ente máximo de resolutor de controversias tributarias a nivel judicial. Y ahora, hoy en día, y de hecho esto no sucedía hace casi 10 años que yo comencé en lo que es el litigio tributario, eh, antiguamente las controversias tributarias culminaban a nivel del Tribunal Fiscal. Era poco usual que las controversias tributarias continúen en la vía judicial. Era poco común que un contribuyente presente una demanda contencioso administrativa, a pesar de que la vía procesal como tal existe y siempre existió desde el primer código tributario que se aprobó en el Perú en el año 68. Y de hecho, incluso la resolución de controversias tributarias a nivel judicial precede al propio primer código tributario en el año 68 y, y, y data de incluso desde el año 34 a través del procedimiento, perdón, del Código de Procedimientos Civiles del año 34. Entonces, eh, es decir, la resolución de controversias tributarias a nivel judicial tiene cerca de 80 años en el Perú, que de hecho ahora tenga una mayor presencia, obedece al nivel de difusión, al nivel de cultura tributaria que hoy en día detentan los contribuyentes, ¿no? Y que también se vio impulsado por la creación de los juzgados tributarios en el año 2012. Pero y es justamente eso que como contexto procesal nos sirve,
para efecto de poder identificar una primera o un primer punto crítico en lo que respecta a las controversias tributarias, y es que siempre se ha discutido, y con mayor ahínco de un tiempo a esta parte, este tema asociado a la vinculatoriedad de los precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema, ¿no? Este punto que tuvo como, si quieren verlo así, uno de sus puntos más álgidos en lo que respecta al tema de los intereses moratorios por supuestas omisiones en la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Donde tuvo un punto crítico en el cual tuvimos en cierto momento un precedente vinculante de la Corte Suprema que establecía de que no correspondía estos supuestos intereses, ¿no? Y por otro lado teníamos un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal con un criterio diametralmente opuesto. Entonces, esa contraposición de posiciones entre la Corte Suprema y el Tribunal Fiscal, eso fue aproximadamente hace 2 años, 3 años, si no mal no recuerdo, llevó a un punto crítico, ¿no? A un punto anecdótico entre esta tensión técnico-tributaria, entre lo que fueran, pues, por así decirlo, los órganos máximos de resolutores de controversias en materia tributaria a nivel judicial y a nivel administrativo, por un lado. Ahora, ese tema se superó, pero no se superó en el sentido de poner punto final a la controversia y a la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto son vinculantes los precedentes vinculantes de la Corte Suprema? ¿Llegan y alcanzan a la vía administrativa o solamente son aplicables para la vía jurisdiccional? Esa respuesta al día de hoy no ha tenido una solución. Esa pregunta, mejor dicho, no ha tenido una respuesta por parte de la jurisprudencia o por parte del legislador que de alguna manera zanje este tema, ¿no? Porque han habido intentos de poder unificar posiciones, sin embargo, esos intentos han sido infructuosos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el escenario procesal al día de hoy respecto a este tema? Y el escenario procesal, lamentablemente, es uno de todavía incertidumbre, ¿no? Es un escenario que no conversa con la seguridad jurídica, en la medida de que la Corte Suprema no ha tenido los espacios por los cuales se pueda brindar una solución de manera integral a esta divergencia, a esta polémica. Si bien, como recuerdan, teníamos este escenario crítico en el cual, para efecto de los pagos a cuenta, teníamos dos posiciones contrapuestas entre la Corte Suprema y el Tribunal Fiscal, fue la propia Corte Suprema quien, dejando sin efecto su propio precedente vinculante, adoptó uno nuevo acogiendo la posición del Tribunal Fiscal. En esa medida se solucionó el tema, pero solamente para efecto del pago a cuenta, pero no se fue más allá, no se respondió la pregunta asociada a hasta qué punto son vinculantes este tipo de decisiones, este tipo de sentencias. La Corte Suprema, a través de la casación 166-18 del 2023, publicada el año pasado, buscó zanjar este tema a través de la adopción de un criterio en el cual no solamente serían vinculantes para la vía administrativa sus propios precedentes, sino también incluso fue un paso más allá y estableció que serían vinculantes incluso aquellas sentencias de casación que no tenían la calidad de precedente vinculante. Entonces, si quieren verlo así, la Corte Suprema pues avanzó firmemente en cuanto a establecer la vinculatoriedad de sus sentencias, de su producción jurisprudencial en la vía administrativa. Lamentablemente,
eh, este intento de la Corte Suprema no prosperó, ¿no? Porque fue la propia Corte Suprema quien, a través de la casación 26385 del 2023, publicada el año pasado, reculó en su posición y ya no estableció que sería vinculante toda su producción jurisprudencial, sino únicamente aquella que detentaría la calidad de precedente vinculante. Ahora, si volteamos hacia el Tribunal Fiscal, más allá de que la Corte Suprema haya establecido este precedente vinculante, ¿cuál es la posición del Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal, en la resolución del Tribunal 4070 de la Sala 2, estableció ya expresamente, porque antes lo hacía de manera tangencial, pero expresamente señala de que no corresponden, ¿no? De que no corresponde observar como parámetro de referencia para la resolución de controversias tributarias en la vía administrativa a los precedentes vinculantes, dado de que esto solamente obligarían a las partes procesales que transitan la vía jurisdiccional. Entonces, si quieren verlo así, el Tribunal Fiscal, más allá de que el día de hoy tengamos un precedente vinculante que establece de que los precedentes vinculantes alcanzan a la vía administrativa, pues el Tribunal Fiscal hace caso omiso de este tema, ¿no? Y se respalda en su propia jurisprudencia para efecto de no acatar este tipo de decisiones. Ahora, argumentos a favor y en contra sobre la vinculatoriedad de los precedentes vinculantes en la vía administrativa tenemos, para elegir, ¿no? Yo solamente quisiera quedarme con una, una breve crítica, más que al criterio en sí mismo, a la fórmula por la cual se buscó vincular a la vía administrativa con los precedentes vinculantes de la Corte Suprema. Porque ya de por sí, nuestro ordenamiento procesal tributario de cara a la vinculatoriedad de los precedentes es un poco ambiguo. Es un poco ambiguo en su interpretación y su aplicación, tal es así que el propio Tribunal Fiscal, utilizando las mismas normas que utiliza la Corte Suprema, llega a una conclusión contraria a la que llega la Corte Suprema. No, porque la Corte Suprema parte desde la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, parte desde el Código Procesal Civil y parte desde la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el Tribunal Fiscal parte de esos mismos cuerpos normativos para concluir lo contrario, ¿no? Entonces, no hay una claridad expresa en este tipo de normas para efecto de que el tema quede zanjado. Entonces, me parece a mí que la fórmula por la cual se buscó vincular a la vía administrativa con los precedentes vinculantes de la Corte Suprema no fue la mejor, porque de hecho suena más a verdad de tautología el tener que emitir un precedente vinculante para establecer como criterio que tus precedentes son vinculantes. Me parece a mí que la Corte Suprema debió quizás explorar otras vías de, otras vías de acción, ¿no? Porque la Corte Suprema tiene su propia iniciativa legislativa para efecto de incorporar cambios o modificaciones normativas en las cuales se pueda optimizar la relación entre los sujetos procesales, que duda cabe que incluyan a los propios contribuyentes que discuten sus controversias en la vía judicial, en la vía contencioso administrativa. Me parece a mí que la vía por la cual quizás se debió canalizar la vinculatoriedad de los precedentes vinculantes por parte de la Corte Suprema debió ser o una modificación normativa o en todo caso un precedente vinculante, pero no de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional. Porque de hecho el Tribunal Fiscal a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional no ha tenido esta reticencia en cuanto al acatar este tipo de criterios, ¿no? Entonces, esto queda un poco más que para quizás zanjar el tema
queda para la discusión, queda para la reflexión, porque finalmente es el panorama procesal sobre el cual al día de hoy nos estamos moviendo, estamos desarrollando nuestra práctica. Ahora, si me preguntan a mí, profesor, entonces eso quiere decir de que las sentencias de casación, porque no son observadas en su cumplimiento como criterio por parte del Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria, pierden toda relevancia? La respuesta naturalmente es, por supuesto que no. Las sentencias de casación tienen su propia utilidad y su propia relevancia. Lo único que se difiere en todo caso quizás es su pertinencia según el estado en el cual se encuentre discutiendo perdón, se encuentre discutiendo o transitando ese litigio tributario. Pero de que es relevante y de que puede servir como óbice para fortalecer la defensa tributaria, no hay ninguna duda sobre eso. Continuando con el segundo criterio relevante, tenemos esto se emitió, me parece, a inicios de este año o fines del año pasado. Disculpen un poco la voz, estoy un poco ronco, pero igual estamos acá eh, desarrollando estos temas que son interesantes. Eh, Esta doctrina jurisprudencial vinculante se emitió con motivo de establecer parámetros, establecer reglas de cara al cumplimiento de sentencias judiciales de naturaleza tributaria. Y esto se debe exclusivamente debido a que de un tiempo, o quizás quienes nos desarrollamos en el plano del litigio tributario, ya sea a nivel administrativo, pero principalmente quizás a nivel judicial, eh, hay una fuerte reticencia por parte de la SUNAT en acatar los mandatos judiciales que le son desfavorables con motivo de procesos judiciales que ha perdido, ¿no? Entonces, sí hemos podido advertir en la práctica que la administración tributaria a veces dilata demasiado el cumplimiento de sentencias judiciales, ¿no? Porque finalmente, y es importante tenerlo en cuenta, las relaciones jurídico-tributarias son relaciones con un sustancial componente patrimonial, ¿no? Porque finalmente tienen como origen la relación jurídico-tributaria, ¿no? Que tiene como punto central el tributo. Entonces, eh, los, los procesos tributarios, por lo general, tienen como consecuencia, ¿no? La devolución o el pago de una deuda tributaria. Entonces, todo aquel juicio que pierda la administración tributaria a nivel judicial, en el 99% de los casos, o en el 90%, si quieren verlo así, va a detonar que la propia administración tributaria, pues, derive o destine un monto dinerario a favor del contribuyente que ganó ese litigio. Entonces, es este punto el que la administración tributaria, pues, dilata, ¿no? Y también, no solamente la dilación por parte de la administración tributaria es algo que perjudica al contribuyente, sino también la inacción por parte de los órganos jurisdiccionales, en cabeza principalmente de los jueces de primera instancia, porque según lo que establece la ley del contencioso administrativo, lo que establece el Código Procesal Civil, que son cuerpos normativos que estructuran y fundamentan las controversias tributarias a nivel judicial, el titular de la ejecución es el juez de primera instancia. Y en la práctica yo me he topado con magistrados en los cuales me dicen algo completamente desfasado y lo que dicen, doctor, aquí el juzgado tiene la posición de que la ejecución judicial es a impulso de parte. Es decir, si es que yo como justiciable he ganado mi proceso,
¿no? He obtenido una sentencia judicial favorable a nivel de Corte Suprema y toca, ya que en ejecución judicial la SUNAT me devuelva, pero imagínense, yo no, ya el expediente de la Corte Suprema retorna a la primera instancia, ¿no? Yo espero ya que el juez, con acertado criterio, ya vio que gané el proceso en Corte Suprema. Él ya lo vio, ya conoce, porque el juez de primera instancia recibe el expediente y toma conocimiento del sentido del fallo de la Corte Suprema. Entonces, el juez de primera instancia sabe que yo ya gané ese proceso. Entonces, yo como contribuyente, quizás digo, razonablemente voy a esperar de que el juez disponga que la SUNAT me devuelva, pero en la mayoría de casos esto no sucede, porque los jueces tienen esta posición sesgada de que la ejecución judicial es a impulso de parte. Es decir, yo puedo ganar puedo ganar un proceso a nivel de Corte Suprema, pero porque no voy a tocar de la puerta al juez para decirle, por favor, dile a la SUNAT que me devuelva, entonces el juez no va a hacer nada. Y ese proceso en ejecución judicial puede estar durmiendo el sueño de los justos 1 año, 2 años, 3 años, porque el juez es de la errada posición de que la ejecución es el impulso de parte. Entonces, si nunca voy, a pesar de que gané mi proceso, será letra muerta y yo no obtendré la devolución del impuesto que pagué indebidamente como consecuencia del fallo de la Corte Suprema. Entonces, ¿es esto razonable? ¿No? O sea, este es el sistema tributario, ¿no? Este es el sistema tributario que buscamos, que realmente se merece nuestro país. Un sistema o un panorama de litigio tributario en el cual, aún ganando, aún asistiéndome la razón y el derecho, no puede haber concretizado en los hechos el resultado favorable que obtuve a nivel judicial. Me parece que no, ¿no? O sea, y es por eso, es esta situación que ha sido advertida por la Corte Suprema, que se emite esta doctrina jurisprudencial en la cual se establecen 9 parámetros, ¿no? Y los cuales, no los voy a leer, pero finalmente en los cuales se busca de que el juez titular de la ejecución, pues ya no actúe a impulso de parte, sino actúe a impulso de oficio, ¿no? Que busque predominantemente que las sentencias obtenidas con calidad de cosa juzgada se concreticen en los hechos. Y esto va no solamente para aquellas que se obtienen a favor de los contribuyentes, porque también hay un grueso de controversias que las gana la administración tributaria, ¿no? Y también en ese caso, pues la administración tributaria tendrá que verse favorecida por la actuación del juez de ejecución para efecto de que se cumpla con ese mandato judicial. Entonces, porque esto qué genera? Genera incluso de que aquellos contribuyentes, ante una nula intervención del juez de ejecución, ante una excesiva dilación por parte de la Corte, perdón, por parte de la SUNAT para dar o cumplir con estos mandatos judiciales, pues tenga que interponer nuevamente demandas contencioso-administrativas, ya no para dilucidar el tema de fondo, que ya lo ganó, sino para obligar a la administración tributaria a que cumpla. Y esto naturalmente, pues incrementa la litigiosidad, que justamente es lo que se busca evitar, ¿no? Porque la administración tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas tienen sendas campañas para evitar la litigiosidad, para quizás de alguna manera reducir la litigiosidad, te ofrezco un fraccionamiento especial, pues te doy la posibilidad de fraccionar la deuda, ¿no? Entonces, pero ante un incumplimiento de una sentencia, el resultado va a terminar siendo pues el incremento de la litigiosidad y esto perjudica no solamente a los contribuyentes, sino perjudica al propio Estado, quien es el que finalmente va a tener que destinar mayores partidas presupuestarias para atender esos reclamos. Es el propio Estado el que recaudando más, ¿no? El que reduciendo al mínimo los egresos del tesoro público, finalmente se hace
de una deuda mayor, ya no en cabeza de lo que le tengo que pagar al contribuyente porque perdí el juicio, sino en cabeza de que yo como propio Estado tener que conformar nuevas salas del Tribunal Fiscal, nuevas salas del Poder Judicial para atender estas nuevas demandas. Es un círculo vicioso, pero es un círculo vicioso que se genera por el no entendimiento y la no razonabilidad en la interpretación de las normas tributarias que estructuran y dan contenido a los procedimientos y procesos tributarios. Continuando, doctores, un tema también que es de relevancia es la duplicidad de criterio, ¿no? Y en la duplicidad de criterio, este tema que lo tenemos contemplado en el Código Tributario, ha habido una evolución por parte de los operadores del derecho y ha habido una evolución en su entendimiento, dinamizado e impulsado principalmente por la Corte Suprema. La duplicidad de criterio la tenemos establecida, si la memoria no me falla, está en el libro de la potestad sancionadora de la Administración Tributaria, ¿no? Si mal no recuerdo, es el 161 del Código Tributario, donde se establece la exoneración, ¿no? O la no aplicación de intereses y sanciones en cuanto al numeral uno por la ambigüedad en la interpretación de la norma, ¿no? La oscuridad en la interpretación de la norma. Y el numeral 2 establece la divergencia en la interpretación de una determinada normativa tributaria. Ahora, este numeral 2 que contempla la dualidad o duplicidad de criterio, en sus inicios estaba o era interpretada de manera restrictiva, ¿no? Era interpretada de manera restrictiva, era interpretada de alguna manera que solamente se circunscribían a la duplicidad de criterio, por ejemplo, todos aquellos actos de la administración que estuvieran contemplados en actos administrativos. Entiéndase, por ejemplo, quizás un informe de SUNAT, ¿no? Un valor, una resolución de determinación, ¿no? Todo acto administrativo que contenga los elementos de validez del acto contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Tendientes a producir efectos en la esfera jurídica del administrado, ¿no? Todo acto administrativo es aquel que es pasible de calzar dentro de lo que se denomina duplicidad de criterio, porque la duplicidad de criterio presupone una manifestación de voluntad de la administración tributaria y esta se canaliza obviamente a través de un acto administrativo o un acto de la administración. Entonces, había una concepción excesivamente formalista de la duplicidad de criterio, circunscribiéndola a lo que es el acto administrativo como tal. Ahora, esta concepción ha sido superada por jurisprudencia de la Corte Suprema, en donde no solamente circunscribe la manifestación de voluntad para efecto de la duplicidad de criterio en los actos administrativos, sino también para aquellos actos de la administración, ¿no? Como puede ser un correo electrónico, como puede ser un informe, como puede ser una comunicación, una esquela, ¿no? Incluso en materia aduanera, la propia actuación, ¿no? La propia manifestación de posición respecto a un tema por parte del agente aduanero en su calidad de representante de la administración para efecto de la Corte Suprema, ya califica como una manifestación de voluntad y de criterio por parte de la administración tributaria para efecto de la duplicidad de criterio. Pero también, si bien esta concepción fue superada, ¿no? Se tiende a una concepción un tanto más amplia, surgen otras preguntas, ¿no? Y otra pregunta que también surgía era, ¿puedo hablar de duplicidad de criterio entre distintas entidades de la administración? Porque me queda claro que hay duplicidad de criterio, por ejemplo, ¿no? Si es que tengo
dos informes de la Administración Tributaria con criterios contradictorios, ¿no? Un informe que emitieron en 2013 y un informe, no sé, en 2024. Hay dos criterios contrapuestos. Y este caso, por ejemplo, el de la diferencia en cambio, abundantemente discutido en doctrina, en jurisprudencia, ¿no? Si las que corresponde que la diferencia en cambio sea incluida en el denominador para efecto de la determinación del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Abundantemente discutido a nivel administrativo, incluso llega a la Corte Suprema, e incluso este tema está transcurriendo un proceso constitucional de amparo. Pero sobre este tema han habido distintos criterios. Han habido criterios dispares dentro de la propia administración, han habido criterios dispares entre la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Entonces, y ahí surge la pregunta, ¿puedo hablar de duplicidad de criterio entre posiciones contrapuestas, pero de distintas entidades resolutoras de controversias tributarias? ¿Es válido? O sea, ¿me soporta el numeral 2 del 161 esta interpretación? ¿Puedo hablar de duplicidad de criterio cuando identifico que la SUNAT y el Tribunal Fiscal tenían posiciones contrapuestas? En este caso concreto, en esta casación, la 33883 del 2023, publicada este año, la Corte Suprema interpreta de manera amplia este tema y acoge la posición del contribuyente en el sentido de que identifica al Tribunal Fiscal como parte de la administración tributaria, acogiendo una posición en doctrina que reconoce como administración tributaria activa, como ente recaudador propiamente dicho, a la SUNAT, pero como administración tributaria pasiva al Tribunal Fiscal o, mejor dicho, a los órganos resolutores de controversias tributarias. Entonces, este criterio amplía el universo de criterios que pueden calzar dentro de lo que denominamos como duplicidad de criterio. Porque ya no solamente se circunscribiría a posiciones contrapuestas dentro de la propia administración, sino que incluso podría ir entre posiciones contrapuestas a distintas administraciones. Esto es relevante, esto favorece a los contribuyentes, porque de alguna manera al menos, ya si es que eventualmente perdiera el tema de fondo, puede rescatar que no se le computen intereses moratorios ni intereses moratorios ni sanciones, que de hecho a veces incluso componen de manera más onerosa la deuda tributaria discutida. Entonces, este es un tema que también al día de hoy conviene tenerlo en cuenta, está bastante, es un tema de bastante actualidad y justamente en lo que respecta al conocimiento de la jurisprudencia casatoria, es importante tenerlo en cuenta para efecto de poder estructurar de manera eficiente y óptima la defensa tributaria, no solo en la vía judicial, sino incluso desde la vía administrativa e incluso desde la propia fiscalización. Entrando en lo que es quizás deficiencias en el transcurso de las fiscalizaciones, debemos de tener en cuenta un tema particular, y es que la Corte Suprema en no pocas oportunidades ha corregido, ha corregido situaciones arbitrarias por parte de la Administración Tributaria en el marco de las fiscalizaciones. En este caso en concreto, la Administración Tributaria le enmendó la plana a la Administración en tanto identificó de que hubo una notificación simultánea de los valores, ¿no? Y del informe
que sustentaba los reparos de la administración tributaria que estaban contenidos en los valores. Entonces, esto naturalmente vicia de nulidad esa notificación, esos valores propiamente dicho, porque no le da la oportunidad al contribuyente de poder ejercer su derecho de defensa para efecto de desvirtuar las conclusiones de la fiscalización a las que arribó la administración tributaria. Entonces, este punto también es importante de tenerlo en cuenta porque si es que eventualmente en el marco de una fiscalización me notifican en la misma fecha, por ejemplo, el 75, ¿no? O el informe que contiene las conclusiones de la fiscalización y en la misma fecha me notifican el valor, pues ahí hay una vulneración al debido procedimiento administrativo que está contemplado en el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero que tiene un sustrato constitucional en el artículo 139 de la Constitución en cuanto al derecho al debido proceso, ¿no? Hay una afectación al derecho a la defensa, porque me está quitando una oportunidad de dar mis descargos. Entonces, este tema ha sido identificado por la Corte Suprema, declarando fundada la casación del contribuyente en este punto. Otro tipo de caso en el cual también la Corte Suprema acoge la posición del contribuyente de cara a identificar una vulneración por parte de la Corte Suprema en el despliegue de su facultad de fiscalización es en la casación 12141 del 2024, publicada este año en enero de 2025, en la cual la Corte Suprema identifica de que existe una vulneración al debido procedimiento, al derecho a la defensa también, porque la administración tributaria, con posterioridad al plazo de un año, continuaba notificando requerimientos de información. Y acá debemos de tener en cuenta, y este es un tema que también ha sido criticado desde diversos sectores de la doctrina, es que las fiscalizaciones tributarias en el Perú no tienen un plazo legal de duración. No existe un plazo legal que me diga a mí, la fiscalización tributaria va a durar 2 años y al término de 2 años, indefectiblemente, concluye. Se notifican los valores por defecto. Eso no existe en el país. Lo que existe es el plazo para que la administración tributaria te pueda requerir información. Pero si se excede ese plazo, la única consecuencia no va a ser que la fiscalización por default concluya. La única consecuencia va a ser que no te van a poder requerir mayor información. Y esa única restricción, en este caso concreto, no fue respetada por la administración tributaria, porque después del plazo de un año continuó requiriendo información al contribuyente. Entonces, en este punto, naturalmente, el contribuyente impugnó en la vía administrativa porque al no presentar esta documentación fuera del plazo que le estaba solicitando la administración no solamente determina omisiones a nivel del impuesto, sino también le impone sanciones por no presentar esa información. Entonces, el contribuyente impugnó en la vía administrativa y judicial, no, perdón, impugnó en la vía administrativa este tema y lo ganó a nivel del Tribunal Fiscal. Pero ¿qué sucede ahí? Y también es una tendencia marcada en lo que es actualmente los litigios tributarios, y es que la administración tributaria demandó a la propia administración. Perdón, la administración tributaria demandó al contribuyente y lo llevó a la vía judicial. Entonces, y lo llevó incluso a la Corte Suprema, porque esta casación se emite como consecuencia de un recurso de casación de la administración tributaria.
porque el contribuyente ganó a nivel del Tribunal Fiscal y ganó en las dos instancias judiciales inferiores. ¿Y qué es lo que le dice la Corte Suprema a la Administración Tributaria? Lo que le dice es, tú solamente vas a estar habilitada a notificar requerimientos con posterioridad al plazo de un año si es que estamos hablando del 75 o estamos hablando propiamente de los valores. Pero después del plazo de un año no puedes emitir nuevos requerimientos de información. Entonces, los únicos actos administrativos que están habilitados o que está habilitada la administración tributaria para notificar con posterioridad al plazo de un año es el requerimiento emitido al amparo del artículo 75, que no es un requerimiento de información, sino simplemente es un requerimiento que contiene las conclusiones de la fiscalización y sobre el cual el contribuyente puede presentar sus descargos y también los valores. Nuevos requerimientos de información no está habilitada a presentar o a notificar la administración. Entonces, este es un criterio también favorable a los contribuyentes. Y entrando en lo que es finalmente este sexto criterio, es con relación al régimen de Amazonía y los beneficios que contempla, ¿no? Y esta sentencia de casación, de alguna manera, marca una pauta o reafirma una tendencia de la Corte Suprema en la cual este máximo ente resolutor de controversias tributarias privilegia la sustancia sobre la forma. En este caso en concreto, con motivo de una fiscalización definitiva por parte de la SUNAT a una empresa que desplegaba sus operaciones en la zona geográfica de la Amazonía, identifica de que el contribuyente no habría cumplido con el requisito de administración efectiva para efecto de acceder a los beneficios contemplados en la ley 27.0037, que dentro de los muchos beneficios contempla la exoneración al IGB. Entonces, al no haber acreditado este requisito, pues reconozco como grabadas con el IGB tus operaciones que ejecutaste en esta zona geográfica y por ende no has pagado el impuesto, pues tienes omisión en el IGB. Este tema fue litigado por el contribuyente, lo perdió a nivel del Tribunal Fiscal, porque el Tribunal Fiscal consideró de que no habría cumplido, al igual que la Administración Tributaria, no habría cumplido con acreditar este requisito y este tema se judicializó y llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ¿qué es lo que dice? Y de alguna manera interpreta de manera razonable el requisito de administración efectiva, en la medida de que de una interpretación finalista, teleológica de la norma, que busca incentivar la inversión en esta zona geográfica, establece de que el requisito de administración efectiva no implica o no es igual a presencia física del gerente general o del administrador de la compañía en la Amazonía, sino que involucra de que se pueda acreditar de que las órdenes o directivas impartidas por este representante hayan sido recepcionadas y ejecutadas dentro de la Amazonía, que eso es lo que finalmente le interesa al contribuyente, que estas órdenes sean ejecutadas en la Amazonía para que el contribuyente o la compañía pueda continuar con la generación de renta agravada y pueda continuar con un razonable nivel de inversión que promueva el desarrollo en esta región. Entonces, de manera acertada, la Corte Suprema interpreta razonablemente este requisito, declarando fundada en parte la casación interpuesta por el contribuyente y ordenando de que el Tribunal Fiscal haga una nueva evaluación bajo este enfoque
del cumplimiento de este requisito y emita un nuevo pronunciamiento. Entonces, este, esto es un poco, doctores, no sé si hasta acá tengan alguna consulta, alguna pregunta. Siempre las intervenciones son bienvenidas. Bueno, Respecto a las consultas, pueden ponerlas en el chat también o levantar la mano, sí. cualquiera de las dos formas. Pues parece que no hay preguntas, profesor. Sí, parece que no hay preguntas. Bueno, espero que eso sea un buen indicio quizás de que los temas han estado claros. Quiero creer que es así. Pero bueno, este, como les decía al inicio, doctores, esta serie de criterios, a ver, Almudena Esquivel Quispe, ¿los jueces pueden apartarse de sus criterios o no? Buenas noches, Almudena. Gracias por tu pregunta. Eh, El artículo 36 de la Ley del Contencioso Administrativo contempla de que los jueces pueden apartarse de sus criterios, o mejor dicho, pueden apartarse de los precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema, siempre y cuando motiven o eleven su estándar de motivación y justifiquen por qué no estarían aplicando este criterio. Ahora, entiendo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Ahora, si tú me dices, profesor, no me refiero a que se aparten de los criterios vinculantes de la Corte Suprema, sino que se aparten de sus propios criterios, es decir, de que un juez resolvió una causa en un sentido y tiene la misma causa en un sentido distinto. Entonces, en principio podría hacerlo, pero tendría que elevar su estándar de motivación porque si lo hace, podría caer en una vulneración, ¿no? Podría caer en una vulneración a la debida motivación, ¿no? Que va de la mano con lo que sería el principio de predictibilidad, ¿no? Y congruencia procesal. Entonces, de los dos lados, si quieres verlo así, no hay una obligación de los jueces expresa de acatar a rajatabla los criterios vinculantes o sus propios criterios, pero si es que se va a apartar, tendrá que elevar su estándar de motivación y justificar por qué se está apartando bajo riesgo de que esa sentencia pueda ser o pueda devenir en nula. Y antes de darte la palabra, Cristian, me están consultando. Ah, ok, tenemos más preguntas. Pensé que era solo una. Ok, a ver, ¿qué significa casación en materia tributaria? Tiene dos acepciones, ¿no? Tenemos, como les decía al inicio, el proceso judicial tributario tiene tres instancias: juzgado, sala tributaria y Corte Suprema. A nivel de Corte Suprema, yo llego a la Corte Suprema a través de la interposición de un recurso de casación. El recurso impugnatorio es el recurso de casación, ¿no? Y la producción jurisprudencial de la Corte Suprema es una sentencia de casación. Entonces, la casación en materia tributaria puede hacer referencia tanto a la sentencia emitida por la Corte Suprema como casación o al recurso impugnatorio que te habilita a a llevar tu discusión a la Corte Suprema. Cristian, ¿tienes una pregunta? Hola doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? noches. No, mi nombre es Jean-Pierre Cortés, sino que creo que porque estoy entrando con el usuario del estudio, ha visto un tema, ¿no? Pero mi nombre es Jean-Pierre Cortés. Mucho gusto, doctor. Doctor, tenía un interrogante que me surge con los temas procesales que comenta al final, ¿no? ¿Usted qué opina cuando la Corte Suprema emite un pronunciamiento respecto a un caso concreto y el Tribunal Fiscal no emite o no emite un RTF de cumplimiento en línea con lo que dice la Corte Suprema,
sino que se limita a declarar nula la primera RTF y procede a enviar el expediente al SUNAT. Lo consulto, ¿sabe por qué? Porque hace un tiempo, bueno, con el tema de sustentación de mi tesis de abogado, pude toparme con una casación muy interesante, en donde, por ejemplo, en sede administrativa se cuestionaba el tema de la variación de precios en el mercado internacional. SUNAT señaló de que no se había acreditado, se fue al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal confirmó. No obstante, esto luego del proceso contencioso administrativo llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema señaló de que contrariamente a lo considerado, o bueno, validado por el Tribunal Fiscal, en el expediente sí obraban los medios probatorios para poder acreditar ello. Entonces, lo que hace es enviar el expediente nuevamente al Tribunal Fiscal. No obstante, a mi entender, el Tribunal Fiscal, soslayando lo que señala el Supremo, procede a declarar nula la RTF y devuelve todo el expediente a la SUNAT, ¿no? A mi entender, implica o constituye una negativa a atender lo que dice la Corte Suprema, ¿no? No sé si usted tiene una opinión al respecto. Gracias, Cristian. Eh, Mira, ahí yo no he revisado el caso, pero sí lo que te puedo decir es que los efectos de las sentencias de casación, a diferencia quizás de lo que podamos encontrar en la vía administrativa o incluso en instancias judiciales inferiores, los efectos que otorga la Corte Suprema a sus propias sentencias de casación siempre van a estar delimitados por el alcance del pedido casatorio planteado por el accionante, que en este caso entiendo habría sido el contribuyente. Si yo como contribuyente, y a eso va mi respuesta, porque probablemente el contribuyente ha planteado una pretensión casatoria de nulidad, ¿no? Identificando infracciones normativas de carácter procesal con afectación al derecho al debido proceso, porque ese es el único tipo de infracción normativa que, de acogerse, involucra el reenvío por parte de la Corte Suprema a las instancias inferiores. Entonces, muy probablemente, en el caso que tú comentas, tendríamos que evaluar antes de decir si es que estuvo mal o bien que la Corte Suprema enviara el expediente al Tribunal Fiscal y que el Tribunal Fiscal declarara nula su RTF y remitiera el expediente a la SUNAT para que emita un nuevo pronunciamiento, cuando quizás este tema se pudo haber zanjado desde la Corte Suprema, ¿no? Que emita pronunciamiento de fondo de una vez. Antes de decir de que si es correcto o no es correcto, tendríamos que evaluar cómo se planteó ese pedido casatorio en ese recurso puntual. Porque si el contribuyente no planteó su pedido casatorio con infracciones normativas de carácter material que obliguen a la Corte Suprema a actuar como sede de instancia y emitir un pronunciamiento de fondo, entonces yo no puedo pretender pedirle a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el fondo. Porque si se pronunciara sobre el fondo, mi querido amigo, la Corte Suprema viciaría de nulidad su propia sentencia de casación por ultra petita, porque se estaría pronunciando sobre temas más allá de lo que el contribuyente ha pedido o ha planteado en su recurso. Y eso probablemente se caería en una eventual demanda de amparo. Entonces, si me preguntas a mí, la respuesta a tu pregunta tiene dos aristas. Una primera arista de corte procesal, porque tenemos que estar al alcance y naturaleza del pedido casatorio planteado, y tiene una segunda arista, si quieres verlo así, ya de corte, pues, de opinión sustancial, ¿no? Que finalmente, pues, quizás las controversias tributarias no deberían dilatarse tanto, si es que eventualmente el órgano resolutor tiene todos los medios de prueba para emitir un pronunciamiento de fondo, pues en aplicación del principio de celeridad procesal no debería operar el reenvío, ¿no? Pero lamentablemente es el sistema tributario que tenemos
y con las reglas que tenemos que jugar de la mejor manera. No sé si hasta aquí respondí tu pregunta. Eh, sí, doctor, sí, quedo totalmente conforme, ¿no? Yo también lo conversaba, ¿no? Porque fue un proceso, bueno, jurisprudencia que cité en mi sustentación Ah, de título y me pareció interesante, ¿no? sí, Porque yo también, bueno, soy asistente en litigios tributarios y se advierte cierta tendencia del TF a no acatar los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Por sí, distintos motivos, ¿no? Y justamente eso era lo que debatíamos con los colegas, ¿no? De que mucho va a depender de los petitores formulados en etapa de casación a efectos de poder evaluar si correspondía o no que emita pronunciamiento de fondo, ¿no? Porque eso es lo que se cuestiona en muchos casos, ¿no? De que a veces la línea jurisprudencial del Tribunal Fiscal obliga a los contribuyentes a tener que ir a la instancia judicial por un pronunciamiento que pudo haberse emitido en sede administrativa, ¿no? Sí, correcto. pero voy a darle una segunda leída a esa casación para ver el tema de los petitorios y tenerlo claro, ¿no? Me pareció algo Correcto. muy interesante. Gracias, doctor. Listo. No, gracias a ti por la pregunta. Hay varias preguntas, así que voy a tratar de responderlas todas. Eh, en el caso que se exijan. Buenas noches, Edgar. Gracias por tu pregunta. Eh, en el caso que se exijan requerimientos fuera del plazo de un año, ¿conllevaría a la nulidad del proceso de fiscalización o solo de los requerimientos? Bueno, eso dependerá, ¿no? Dependerá sobre todo de hasta qué punto el valor que contiene la redeterminación de la obligación tributaria se podría haber sustentado en esos requerimientos notificados fuera del plazo legal. A mi parecer, si es que se han sustentado en esos requerimientos notificados fuera del plazo legal, deberían pues declararse la nulidad de los valores como tal, ¿no? Y ya no. Y debería declararse la nulidad de los valores y por ende del procedimiento de fiscalización y tendría que analizarse el plazo de prescripción, ¿no? Para efecto de dar por concluida la fiscalización. Continuando con las preguntas, tenemos eh, ¿qué es la nulidad y revocación? ¿Son lo mismo o en qué se diferencian? Bueno, ese es un tema también que ha sido ampliamente discutido en doctrina. La idea, nos podríamos quedar hablando sobre las diferencias entre la nulidad y la revocatoria eh, toda la noche o todo lo que un par de horas más, pero en principio la nulidad eh, está enfocada a aspectos de validez del acto administrativo, ¿no? En cambio, la revocatoria del acto está yendo o está enfocada no tanto a los elementos de validez del acto que se presume emitido válidamente, pero el superior jerárquico lo revoca porque es de una apreciación jurídica distinta en cuanto al tema de fondo, ¿no? Entonces, eso, eso quizás para quizás poder graficar una diferencia a grandes rasgos. ¿Por qué no, Rodrigo García, buenas noches. ¿Por qué no existen plenos casatorios en materia tributaria? Sí existe un pleno casatorio, ¿no? Un pleno, a ver, mejor dicho, los plenos jurisdiccionales son acuerdos, ¿no? Que tienen por finalidad la uniformización de la jurisprudencia. Los plenos tendrán un alcance según la especialidad, según el distrito judicial en el que se encuentren, según incluso el rango de los propios jueces que confluyen al pleno. Entonces, en materia tributaria tenemos un pleno jurisdiccional de los jueces especializados en materia tributaria que, si mal no recuerdo, se dio en el año 2019 o 2020, en el cual se trataron dos puntos: la aplicación del silencio administrativo negativo en materia tributaria y un punto vinculado al impuesto selectivo al consumo. Entonces, plenos jurisdiccionales en materia tributaria sí existen. A nivel de jueces de primera instancia, correcto. Plenos casatorios a nivel de Corte Suprema,
no existen, ¿no? Entonces, pero me imagino que también la materia tributaria a nivel de Corte Suprema, aun cuando al día de hoy es relativamente abundante, todavía está en proceso de maduración y no llega al nivel pues, de la materia civil, penal, laboral, que tienen estos plenos con carácter incluso anual, ¿no? Es más recurrente. Pero yo creo que va en ese camino. Existen casos que el proceso de fiscalización se suspende indefinidamente por pedidos de información a terceros que no presentan información. Este actuar vulnera al administrado. Existe jurisprudencia que limite esta suspensión indefinida. Bueno, ay, perdón, se me fue la pregunta. Acá hay otra pregunta. Ya. Eh, bueno, no existe o sea, a ver, en la práctica, la fiscalización definitiva busca ser cerrada de manera quizás sujetándose al plazo de un año, porque a la propia administración tributaria no le conviene tener fiscalizaciones abiertas indefinidamente porque finalmente no podría concretar su principal finalidad, que es la recaudación. Entonces, por ahí que en la práctica no nos vamos a topar de manera recurrente con fiscalizaciones que se suspendan pues de manera indefinida, ¿no? Porque un tercero no le entregó información. Ahora, sí puede haber situaciones en las cuales la fiscalización se dilate de manera poco razonable, este, por A o B supuestos que escapan al control del contribuyente y más que todo están en control de la administración. Sin embargo, ahí podríamos identificar de que podría haber una vulneración al derecho al plazo razonable, pero no tenemos jurisprudencia abundante de cara a eventuales vulneraciones por excesiva dilación en la duración del procedimiento de fiscalización. Que de hecho es un tema que se podría discutir, ¿no? Porque el cómputo de interés moratorio en el caso del tributo anual va desde la fecha en que va desde la fecha en que no se paga la obligación tributaria, ¿no? Que para el caso de la obligación anual va desde la fecha de vencimiento del cronograma tributario. Entonces, si yo tengo una fiscalización, cuando me emitan mi valor, esa deuda tributaria no va a ir desde la notificación del valor, sino va desde la fecha en que yo debí pagar y no pagué. Entonces, ahí, y si la fiscalización pues duró, imagínate, en el supuesto de laboratorio del compañero, imagínense que la fiscalización demoró 5 años. Entonces, al contribuyente, cuando le notifiquen su RD, va a tener 5 años de intereses moratorios porque la administración tributaria suspendió indefinidamente, porque el tercero no le dio un papel, la fiscalización se tomó 5 años, y a ese contribuyente le van a achacar esos 5 años de intereses moratorios, porque no hay una norma que dentro de la fiscalización suspenda el cómputo de interés moratorio para el caso de RDs, que para el caso de las multas antes era así, pero ya no lo es, porque ahora las multas devengan interés moratorio desde su notificación, desde la notificación de la resolución de multa propiamente. Entonces, todavía no hay jurisprudencia en este sentido, estimado Luis, pero sí hay espacios o sí podrían haber argumentos para discutir este tema. A ver, otra pregunta.
en torno con los precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema, ¿cuál es la consecuencia jurídica de los funcionarios que no acaten en la instancia administrativa SUNAT en la medida que los hechos del contribuyente sean subsumidos en el precedente? A ver, vamos a leer nuevamente la pregunta. En torno con los precedentes, ¿cuál es la consecuencia de los funcionarios que no acaten? Lo que sucede aquí, doctores, es que hay que saber diferenciar también entre lo que es acatar un precedente vinculante y acatar un mandato judicial por una sentencia que el contribuyente ganó. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque el acatamiento de un precedente vinculante, ¿qué involucra? Involucra que, por ejemplo, ¿no? En el caso de un reclamo, la administración tributaria identifique, ¿no? Oye, este caso se subsume en el supuesto de precedente vinculante de la Corte Suprema y yo decido no aplicarlo. Yo decido no aplicarlo. Ese es un supuesto. Y otro supuesto es, oye, yo, administración tributaria, tengo un mandato judicial en cabeza del juez de ejecución por un proceso judicial que perdí. Entonces tengo que acatar ese precedente. Entonces, ahí hay dos supuestos de acatamiento, ¿no? De sentencias. Uno, en el caso del precedente vinculante, desde un punto de vista técnico-jurídico, porque finalmente yo hago una valoración jurídica de ese criterio de cara a la controversia que estoy por resolver, pero no hay, si quieres verlo así, al día de hoy, un nexo causal más allá de la subsunción jurídica de ese hecho a la luz del criterio, a diferencia del que tienes en el segundo supuesto, en el cual sí tienes un mandato dirigido expresamente a la administración para que acate y realice una acción. Entonces, en el primer supuesto, en el caso de qué pasa con la SUNAT cuando no acata un precedente vinculante, ¿hay alguna consecuencia penal, administrativa? Al día de hoy, eso es un tema que se discute, porque hay algunos sectores de la doctrina que identifican de que podría haber una renuencia en el acatamiento, no de un mandato judicial como tal, pero sí en el incumplimiento de un deber que es el de uniformizar la jurisprudencia en cabeza de la Corte Suprema y por ende incurrir en responsabilidad funcional administrativa. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando la SUNAT es renuente a acatar un mandato judicial de un proceso que ha perdido, eso sí involucra consecuencias que pueden ir desde la vía administrativa hasta consecuencias de carácter penal que están contempladas en la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Y en esta última pregunta también que va de la mano, ¿qué pasa si los jueces se apartan del precedente vinculante sin fundamento? Pues esa sentencia es nula, ¿no? Esa sentencia es nula por un vicio en la motivación y debería formar parte del petitorio impugnatorio del contribuyente en su recurso de apelación o casación, evidenciar este tema para efecto de que se declare nula esa sentencia y se opere el reenvío y se busque emitir un nuevo pronunciamiento. Y eso, doctores, quizás, no sé si hay alguna pregunta adicional, pero este tipo de preguntas que se suscitan, las tratamos en lo que es el curso de procedimientos y procesos tributarios. Muchas gracias por sus preguntas, ¿no? Y yo los invito, ¿no? Los invito finalmente a que puedan revisar
el alcance del curso, si es que es de su interés, ¿no? El curso ahonda en lo que es no solamente el transitar o la estructuración de los procedimientos y los procesos tributarios, sino en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a criterios relevantes y cómo podemos o cuál es la manera más óptima de quizás afrontar eventuales fiscalizaciones o eventuales litigios en la vía administrativa y judicial, porque el curso abarca fiscalización, procedimiento contencioso tributario en etapa de reclamación y apelación, proceso judicial tributario que abarca proceso contencioso administrativo en materia tributaria y proceso constitucional de amparo, y también abarca procedimientos no contenciosos que son devolución, prescripción, compensación y finalmente cobranza coactiva. Entonces buscamos con un carácter más enfocado tanto al tema jurídico como a la práctica, ahondar en lo que son los procedimientos y los procesos tributarios que conforman pues el panorama del litigio tributario al día de hoy. Entonces, yo los invito a suscribirse, a inscribirse en el curso que arranca este 31 de marzo. Los invito a poder tomar conocimiento de este tema y poder compartir y absorber todas otras dudas que pudieran tener ya en el marco del curso. Entonces, eso sería todo en cuanto a mi ponencia o en cuanto a la exposición del día de hoy. Me retiro no sin antes agradecerles su paciencia y su asistencia. Muchas gracias.